9:20, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un gusto darle la bienvenida presencial en este caso, porque estamos volviendo un poco tímidamente, pero volviendo a las entrevistas presenciales que son muy distintas, al presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Un gusto, muchas gracias Nano y Cecilia, es un Buen placer día. estar acá. Muy buenos días. Un placer recibirlo, Abdala. Un placer. Podríamos arrancar de muchas maneras y seguramente el tema LUC va a estar encima de la mesa y algunos temas específicos, pero lo hablábamos recién antes de arrancar al aire y me parece que Nobleza obliga. Se lo quiero preguntar al aire, porque yo, más allá de que el INAU es un organismo que alguna vez definí en un libro que escribí como quizá el organismo más difícil de analizar que tiene el Uruguay como organismo, y de mirar en su conjunto, usted parece estar contento al presidir el INAU. ¿Es así? Yo estoy motivado, estoy muy honrado con la responsabilidad que me ha confiado el gobierno y realmente me siento muy a gusto presidiendo una institución de las características del INAU, que tiene a su cargo una misión tan delicada, y bueno, y obviamente eso me motiva. Por supuesto tiene la contracara de la responsabilidad, del desafío que se renueva todos los días, pero bueno, eso es parte de la función pública y del servicio público. Así que si por contento quiere decir estar motivado, a gusto y por lo tanto conforme con la realidad que me toca enfrentar, digo que sí, que efectivamente estoy contento. ¿Y en qué cambió este INAU que usted preside hoy con el que entregó el gobierno anterior? ¿Está más cristalino, más claro, más ordenado? ¿Qué cambió? Recién hablábamos antes de empezar informalmente de algo que yo creo que es bien interesante, que es la continuidad que las sociedades y que los colectivos tienen en cuanto a que los gobiernos cambian y con los gobiernos pueden cambiar las improntas, las políticas aún, por supuesto, y por lo tanto puede haber diferencias de una administración a la otra, como de hecho las hay. Ahora, eso no quiere decir que no haya determinadas constantes, determinadas líneas de actuación, particularmente en una institución como el INAU, que tú sabes que es una institución con mucha tradición, con mucha memoria institucional, es una institución de más de 80 años y donde por lo tanto hay una serie de activos que están muy consolidados. Entre ellos una gran conciencia institucional con relación a la misión que INAU tiene que cumplir, que como dice el Código de la Niñez es la protección y la promoción de los derechos de los niños, con todo lo que eso conlleva y con todo lo que desde allí se desprende. Entonces, ¿que hemos cambiado cosas? Sin duda. ¿Que le hemos dado a la gestión, como lo hacen todas las administraciones y todos los gobernantes en el INAU o en cualquier institución, la impronta personal de los que estamos ahora? Que no soy solo yo, porque el jerarca en realidad no es el presidente, es el directorio. Yo soy quien preside el directorio. Bueno, eso también. ¿Que hemos mejorado muchos procesos? ¿Que hemos ordenado muchas cosas que había que ordenar? Sin duda. Ahora, hay cosas que se mantienen, por supuesto, y las cosas buenas no solo las hemos mantenido, sino que estamos tratando de profundizarlas. INAU es un buen ejemplo, y las políticas de infancia en general, no diría solo INAU, de lo que en el Uruguay muchas veces reclamamos y tal vez nos falte bastante en otras áreas, que es eso de las políticas de Estado, que tantas veces invocamos sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. El Plan CAIF, lo pongo siempre como el ejemplo más ilustrativo. Es una política pública de atención a la primera infancia que viene desde hace más de 30 años, que se inició en el año 1988, gobierno del doctor Sanguinetti, y que se mantuvo sin solución de continuidad a lo largo de todos estos años, en forma acumulativa. Todos los gobiernos aportaron a la expansión y al crecimiento del Plan CAIF. ¿Se profundizó con el Frente Amplio? Se profundizó con el Frente Amplio, se profundizó con los sucesivos gobiernos y se va a profundizar con nuestro gobierno, que como ustedes saben, y fue parte del debate de la rendición de cuentas, hizo una apuesta expresa a la primera infancia y destinó recursos que nosotros estamos ejecutando ahora para abrir nuevos CAIF, para ampliar los que ya existen. De manera que me parece que ahí tenemos un buen ejemplo de lo que yo estaba diciendo recién. Abdala, se está discutiendo, obviamente estamos en campaña previo al referéndum que está convocado para el 27 de marzo por los artículos de la LUC. Con respecto al INAU, ¿la LUC incide, en lo que más incide la LUC es en el tema de las adopciones o hay una afectación mayor a la institución por parte de esta ley? Tal vez el tema de las adopciones sea el más notorio, el más visible, y eventualmente, bueno, el que en tal caso los artículos que se están impugnando 403 y 404 tengan una incidencia mayor en un tema tan delicado. Digamos Ahora, más o menos lo que prevé ese artículo, que le da una potestad al juez para que sea el juez quien dirima qué familia podría o no adoptar un niño. Y ahí los opositores dicen que puede mediar incluso hasta dinero. Hasta el clientelismo, ¿no? Perfecto. De alguna manera. Vamos a eso enseguida. Déjame decir muy rápidamente que hay otros dos artículos que no tienen que ver con las adopciones, Esa era la primera pregunta. que, si también las adopciones que también están siendo impugnados. INAU, por supuesto,
es mencionada en la ley de urgente consideración en varios capítulos y en varios artículos, pero hay 4 que están impugnados. Esos 2 referidos a las adopciones y otros 2 referidos al gobierno de la educación, que para mí no son de menor importancia. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver con incorporar al INAU en la gobernanza educativa. Y esto es un tema hasta conceptual, si se quiere, o de definición, en el buen sentido, ideológica. Estoy hablando de los artículos 172 y 185, que incorporan al INAU en 2 ámbitos de la educación. Otros artículos lo incorporan a otros ámbitos que esos no fueron impugnados, pero estos sí fueron impugnados. Estamos hablando de la Comisión Coordinadora de la Educación, que es un ámbito de consulta a nivel nacional, donde INAU no estaba y ahora se lo incorpora, y estamos hablando de las comisiones departamentales de educación, que hacen lo propio a nivel de las jurisdicciones departamentales. O sea, para ti es algo que hay que defender. Yo creo que hay que defenderlo, porque es reconocer que el INAU no es solo el organismo que da amparo, que protege a los niños que necesitan el urgente amparo del Estado. Es eso. Pero además tienes toda esa otra beta de lo socioeducativo, de la promoción de derechos, y por lo tanto es parte del proceso de definición educativa. Que quien protege puede entender la otra parte, ¿no? Exactamente, y que con la protección y el amparo y la salvaguarda de los derechos, cuando hay situaciones de urgencia, cuando hay situaciones de violencia, cuando hay situaciones de abuso, siendo esencial y urgente, y es lo primero que hay que hacer, con eso solo no alcanza. O una vez atendido eso y resuelto eso, hay que trabajar en la promoción de los niños en sus derechos y de la construcción de la autonomía progresiva. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema educativo. Por lo tanto, realmente no he encontrado una razón suficiente para que, porque lo he preguntado y nadie me ha logrado explicar por qué razón se están impugnando estos artículos. Creo que para INAU sería un retroceso importante. Pero yendo a los 2 de la adopción, creo que también sería un retroceso importante si llegaran a derogarse, porque me parece que van en el camino de lo correcto, van en el camino de reconocer que en el tema de las adopciones, que es un tema esencial en la vida de un niño que ha roto el vínculo con su familia original, y respecto del cual la única alternativa que queda cuando ese vínculo se rompe es salir en adopción, porque si no sale en adopción, entonces lo estamos condenando a la institucionalización hasta que cumple 18 años. Esto lo decís para marcar que no son niños que estemos acá, que estén extrayéndose de una familia prototipo, porque a veces cuando se habla de adopción, y perdón que lo diga hasta como opinión personal, parecería que se está hablando de situaciones ideales y que hay que buscar algo mejor cuando no se tiene la conciencia a veces que es un niño que está institucionalizado y que a veces rompió su enseguida vínculo, sí. Una familia, más allá después de lo que se le exija a esa familia, puede ser una mejor opción que ese instituto, ¿no? Exacto, una mejor y prácticamente la única, te diría Cecilia, con todo lo que representa la adopción. Es la diferencia entre vivir institucionalizado hasta cumplir la mayoría de edad, y nosotros tenemos ejemplos, todos los días nos enfrentamos a situaciones, todos los días de adolescentes que crecen en INAU, llegan a los 18 y no tienen a dónde ir, porque no tienen referentes afectivos afuera, y porque a lo largo de todo ese tiempo no hemos logrado construir una estrategia de egreso exitosa en cuanto a que puedan valerse por sí mismos, porque se formaron, porque se educaron o porque se vincularon al mercado de trabajo. Muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, esas cosas siempre se logran mejor y el desenvolvimiento y el desarrollo humano se consigue de una manera más plena cuando vivimos y crecemos en un ámbito familiar. Y la adopción es la alternativa a la familia biológica, cuando la familia biológica queda claro que no es opción y se rompe el vínculo definitivamente con ella. ¿Por qué este cambio que le da la potestad al juez, que también los adoptantes critican en alguna medida? Y yo no entiendo muy bien la crítica, y empiezo por algo que me parece que debiera terminar toda discusión. Esto que disponen los artículos 403 y 404 ni siquiera es un invento o una innovación de la LUC. Esto es algo que ya los jueces de familia, porque los que tienen la potestad, aquí también muchas veces se distorsiona el debate, son los jueces. Acá yo he escuchado, no, esto le desplaza o transfiere potestades del INAU hacia la justicia. No, no transfiere nada. La justicia es la que tiene el poder de decretar una adopción o de autorizar la integración de un niño con una familia. INAU lo que hace en todo caso es recomendarle al juez o promover determinados procesos que después tiene que llevar a la justicia y tiene que convencer al juez de que esa solución es la más indicada y el juez decretar la adopción. Como eso es así, ya los jueces con anterioridad, aun cuando estos artículos no existían, cuando se daban situaciones como las que estos artículos consagran, es decir, niños que estaban plenamente integrados a una familia en el marco de una tenencia lícita y se habían generado lazos de envergadura, como dice textualmente la ley de urgente consideración, entre esa familia y ese niño, entonces el juez sensatamente decretaba la adopción.
porque era lo más conveniente para ese niño que ya llevaba, obviamente no estamos hablando de situaciones que se generaron ayer o la semana pasada, situaciones que se fueron generando con el tiempo. Vínculos que se fueron construyendo. Vínculos. Pensemos en un niño que por las más diversas circunstancias de la vida, porque todos sabemos la diversidad y la casuística que la realidad nos ofrece y nos exhibe, bueno, quedaron a cargo o de una familia que era conocida de su familia de origen. Exacto. Y por alguna razón quedaron a cargo de ellos. Tal vez inicialmente sin mucho deseo o interés de adoptarlos, pero como esa situación se fue sosteniendo en el tiempo, se fueron generando lazos porque esas cosas pasan. O niños que quedaron a cargo de sus tíos o de un pariente lejano. Y con el tiempo se generó una relación de tal envergadura, como dice la ley, que ese niño ya le dice papá y mamá. Claro, y en el interior del país, recordemos que venimos de generaciones de familias que tenían muchos hijos criados, como se les llamaba también, porque en el interior se dan esas situaciones de gurises que se crían en la casa de otro. El tema es que las situaciones cuando son positivas, no hay duda, porque a mí si viene Pablo Abdala, presidente del INAU, y me dice, bueno, este niño hace 5 años que prácticamente duerme en esta casa y se lleva con toda la familia y la familia lo quiere adoptar. Obviamente que yo voy a decir que sí. El problema se encuentra en las situaciones que no son positivas. ¿Cómo se le garantiza a través de estos artículos a ese niño que realmente esté amparado como lo estaba anteriormente? Bárbaro, muy buena la pregunta. Aquí tenemos que hacer una distinción que me parece necesaria para entender bien. En primer lugar, cuando hablamos de niños institucionalizados, cuando están bajo la tutela del Estado, de los 125 casos, que fue la cifra más alta de los últimos 20 años, como se ha dicho, y esto no lo digo para camisetear mucho, porque tampoco es que la cifra sea espectacular, me parece que marca el inicio de un camino. Fue la más alta y me parece que está señalando un rumbo. Un rumbo que si asociamos ese número con otros indicadores muy buenos que después podemos hablar del año pasado, me parece que indican claramente que estamos encontrando un camino. Pero vuelvo a la pregunta. Cuando hablamos de niños institucionalizados, de los 125 casos del año pasado, 19 se concretaron en aplicación de estos artículos 403 y 404. ¿Cómo ocurrió aquí? En estos casos estamos hablando de niños vinculados al INAU, que sin embargo vivían o estaban a cargo de una familia, porque no necesariamente los niños institucionalizados están en un centro 24 horas o en una residencia. No, están las familias amigas que también se promueven. De pronto están tanto viviendo con una familia amiga desde hace muchos años, o de pronto están viviendo con una familia que tiene algún otro tipo de vínculo, pero un juez dispuso que INAU hiciera el seguimiento, o INAU de hecho viene trabajando con esa familia. INAU constató esas realidades. Estoy hablando de 19 casos reales, con nombre y apellido. Los equipos de territorio, porque después se dice que esto se hace sin sustento técnico y que es toda una improvisación. No, es decir, los equipos de territorio de las direcciones departamentales, los asistentes sociales, los psicólogos, constataron esa realidad, se la comunicaron al departamento o al área de adopciones. El área de adopciones efectivamente constató que esto era así, reunió todos esos elementos, se presentó ante la Justicia de Familia Especializada y le dijo al juez, señor juez, tenemos esta realidad, estos niños que están, o este niño que está a cargo de esta familia desde hace determinado tiempo, con toda una descripción de su situación, aportando los elementos, lo mejor para ellos es, pues, lo antes posible, decretar la adopción o la integración, que es lo que se hace en la primera etapa, ¿no? La vinculación de ese niño con la familia adoptiva. Y el juez corroboró que efectivamente todo eso era así y lo dispuso. Tú me decías, bueno, ¿cómo nos cercioramos o cómo nos precavemos de que cuando eso no ocurre, bueno, el sistema reconozca esa realidad y no cometamos un error? Y bueno, y obviamente nos precavemos de eso haciendo las cosas de esta manera. No, otro ejemplo que le doy. Hay una familia que se presenta como familia amiga de manera solapada porque lo que quiere en realidad es adoptar a un niño. Se le da un niño del INAU para que lo tenga como familia amiga, para que no esté en una institución y tenga los vínculos afectivos necesarios en esa etapa, pero después se ampara en un artículo que dice que esa familia ya creó un lazo, que esa familia entonces era una pantalla de familia amiga para en realidad tener una adopción colándose en la lista de adoptantes, por decirlo. Claro. Situación así, ¿cómo se soluciona en este caso? Lo que pasa es que porque un juez va a ver que hay un vínculo y yo, obviamente, que cuando he visto las separaciones desgarradoras de una familia amiga, de un niño que estuvo 2 años, uno dice, qué horror que se lo saquen, pero también hay que tener un orden en los que se ponen en una lista de adoptantes y en que las garantías se den. Lo que pasa es que estamos hablando en este caso de situaciones excepcionales y la familia que en todo caso se incorpore al sistema de acogimiento familiar con esa idea probablemente fracase y te diría que con toda certeza va a fracasar más temprano que tarde. ¿Por qué razón? Porque las familias que se incorporan al sistema de acogimiento familiar saben que la característica es la transitoriedad. Exacto. Y que cuando el INAU, y no ellas porque ellas no van a escoger ningún niño, cuando el INAU en su condición de familias amigas le encomiende el cuidado de un niño,
se lo encomienda hoy y capaz que el mes que viene, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 o 6, le dice, bueno, terminó su vínculo con este niño porque este niño vuelve con su familia original. Porque cuando un niño es encomendado o queda a cargo de una familia amiga, paralelamente están desarrollándose distintos procesos. Entre otras cosas, un proceso de adopción con una familia que está en el RUA, eventualmente, ¿no? Que está, digamos, por lo tanto, siendo valorada por el área de adopciones. Entonces, mañana ese niño que está a cargo de una familia amiga, a los 3 meses, 4 meses, cuando ese proceso de adopción maduró, deja de estar a cargo de esa familia amiga y, por lo tanto, se integra con una familia adoptiva. O eventualmente vuelve con su familia original. Entonces, esa duda o ese temor, que yo también he escuchado ese argumento de que una familia amiga por una vía indirecta cometa ese artilugio, ninguna familia está en condiciones de hacer eso, porque el propio INAU se va a encargar de que eso no acontezca, sin necesidad de advertir la mala intención o la intención aviesa de esa familia. Simplemente el sistema va a funcionar con tal dinámica que eso se va a frustrar muy rápidamente. Y si una familia hace eso, se va a frustrar ella, probablemente le genere frustración al niño. Evidentemente no va a funcionar. Lo que hay que desarrollar estrategias para que esa estadía en la familia amiga no se prolongue, como algunos casos en el pasado hemos visto 2 años, 3 años, que para un niño es incomprensible, ¿no? Lo que pasa es que el propósito o el sistema está estructurado sobre la idea o el concepto de que cuando un niño queda a cargo de una familia amiga, no solo no lo sea para siempre, lo sea por el tiempo más breve posible. Claro. Porque ese niño sigue institucionalizado. Y la idea es desinstitucionalizarlo cuanto antes. ¿Y cómo lo desinstitucionalizamos? Bueno, teniendo éxito en la recomposición de los vínculos con su familia biológica, o en todo caso, si eso no se puede, saliendo en un proceso de adopción. Lo que pasa que, perdóname, Nano, y tú me decís, bueno, pero ¿y por qué razón aplicaron el 403 en algunas situaciones específicas? No es que sean los 19 casos, probablemente entre los 19 casos hay alguna situación de una familia amiga que de hecho, por alguna circunstancia, y repito, sin que la propia familia lo buscara de pronto, se dio que ese niño fue quedando. Suceden cosas, claro. Porque se fracasó en el vínculo con la familia original, porque no tuvimos éxito en un proceso de adopción, y porque con el paso de los años la familia amiga dijo, bueno, yo estaría dispuesto. Sabes que ya es casi mi hijo, claro. Y sí. Pero quiero decir, cuando las cosas se dan naturalmente, espontáneamente y por derecha, digámoslo así, y esto mejor. No tiene connotación ideológica. Y que haya una posibilidad del juez de laudar esa situación y decir, bueno, que quede así. Exactamente. Lo vimos antes con el caso de también hijos de personas con discapacidad intelectual y todo el lío que se armó, y el INAU me imagino que ahora estará abriendo esa ala también, pero lo dejamos para después, Nano, perdón. No, quería preguntarte si esto de los artículos 403 y 404 con respecto a la potestad del juez, que se ha dicho en algún lugar que podría inclusive tener la pasada de dinero por allí por el medio. ¿Es una de las mentiras que se ha dicho sobre eso? Absolutamente. Se ha hablado de comercio de niños. Es decir, vivimos en un país serio, vivimos en un país donde además creo que tenemos que respetar a la justicia. Yo creo que es un agravio para cualquier juez sostener que un juez y que la justicia, porque además acá no estamos hablando de la decisión de un juez aisladamente o de cualquier juez. Estamos hablando en primer lugar de la decisión de un juez especializado, un juez de familia. Después de eso, naturalmente, si hay una situación que tiene visos de irregularidad, esa decisión es apelable. Va a haber un tribunal de apelaciones especializado en familia que va a revisar esa decisión. Eventualmente hemos visto jueces de familia complicados en los últimos días, ¿no? Está bien. A eso me refiero también. A ver, puede haber decisiones equivocadas en el INAU, puede haber decisiones equivocadas en la justicia. Creo que el sistema funciona como sistema. O sea, estas cosas no dependen de la voluntad o del designio circunstancial de una sola persona. Entiendo. ¿Me explico? INAU va a tener la oportunidad de apelar estas decisiones. Lo tenía antes, ¿eh? Yo te decía recién, estos artículos recogen una práctica que los jueces ya ejercían. Cuando los jueces dictaban sentencias de este tenor, aun cuando los artículos no existían, INAU era notificado. Podía apelar y nunca apelaba. ¿Y por qué no apelaba? Porque se analizaban los hechos y se advertía que la decisión del juez era absolutamente razonable. Bien. Un niño que hacía 3 años que estaba a cargo de una familia, que le decía papá y mamá a sus referentes adultos, y que el juez comprobó, además con informes técnicos, porque lo dice la ley, que se vea también eso. El juez tiene que, decidir esto a partir de una resolución fundada y además con informes técnicos, del propio INAU eventualmente, de los equipos de la justicia especializada o del Instituto Técnico Forense. Hay varios, hoy por hoy escuchamos argumentos de todos lados, pero sí hay críticas a estos artículos de la LUC o a la LUC en su totalidad, que muchas veces parten desde este concepto, que la LUC establece procesos que aceleran determinadas cuestiones que estaban trancadas en el Estado, como puede ser este ejemplo de las adopciones, pero que eso va en detrimento de garantizar
otras situaciones cuando se dan las cosas complicadas y con personas que están en debilidad. Ha pasado esas críticas con la ley de teletrabajo, pasa con el tema de los alquileres, ¿no? Que cuando las cosas están bien, la LUC funciona, pero cuando hay situaciones complejas, la LUC deja desamparada ciertos aspectos de cosas que antes se garantizaban más. ¿Hay algún punto que sea que sea cierto en esta argumentación, que de repente para acelerar algunos procesos se pueda desamparar otros? En absoluto. Yo creo que eso tiene reflejos, lo digo con todo respeto, o ideológicos o ideologizados, o en todo caso tremendamente conservadores. Porque aquí no solo no están en entredicho las garantías, sino que en verdad yo considero que estas modificaciones terminan siendo más garantistas. En primer lugar, porque, repito, si estamos haciendo referencia a algo que los jueces ya utilizaban como práctica en el pasado, lo que ahora venimos a hacer con estos dos artículos es ponerle límites al juez. Porque al darle expresión legal, le estamos diciendo al juez de familia, usted puede hacer esto que ya hacía, pero para hacerlo tiene que verificar que se cumplan estos extremos, que la tenencia sea lícita, que no sea comercio de niños, por utilizar la expresión que tanto se ha blandido. Que haya lazos de envergadura entre esa familia y ese niño, que el niño esté plenamente integrado. Además tiene que hacerlo con una resolución fundada. Además tiene que pedir informes previamente o al INAU o al Instituto Técnico Forense. Tiene que notificar al INAU. El INAU, dice la ley expresamente, tiene legitimación activa para apelar. Porque usted dice, yo creo en la justicia en mi país, pero bueno, puede haber un juez que digo... Se entiende a lo que vamos. Todos creemos en la justicia hasta que nos pasan los procesos donde necesitamos estar amparados, no por una sola voz, no que el juez determine cómo va a ser el futuro de ese niño. Entiendo, Cecilia, pero entonces, siguiendo esa lógica de razonamiento, yo digo, si la justicia nos ofreciera dudas, o si en todo caso tenemos que reconocer que los jueces son seres humanos y cometen errores, entonces con más razón hay que ratificar la vigencia de estos artículos, porque estos artículos, repito, están referidos a algo que los jueces ya hacían. Los jueces para hacer eso no necesitan de estos artículos imperiosamente, y en tal caso estos artículos lo que establecen es un marco legal. Creo que generan otro efecto estos artículos. Por supuesto, en un régimen como el nuestro de jurisprudencia libre, donde cada juez puede resolver según su criterio, unifica la jurisprudencia, porque ahora todos los jueces, hay más de 20 jueces de familia en Montevideo, más los jueces departamentales del interior, saben que este es un criterio legal y que lo van a poder aplicar con total respaldo jurídico. Te voy a cambiar un poco de tema, porque si no vamos a ir. Sí, nos quedamos con las adopciones. ¿Por qué el sindicato INAU se pelea tanto con el INISA y para nada contigo? Bueno, ¿por qué se pelea con el INISA? No sé, ni me corresponde a mí. Con nosotros vamos a entendernos, tenemos una relación de mucho diálogo, de mucha negociación, de mucho respeto. Hemos tenido diferencias, cuidado, tuvimos una movilización a fin de año donde se nos hicieron algunos reclamos, lo terminamos zanjando con diálogo y con un acuerdo, y ajustamos allí algún aspecto vinculado con la productividad para este año 2022. Pero yo creo que lo fundamental de todo en esto son relaciones humanas, es la confianza recíproca que se construye aún en las diferencias o en los matices o en los roles distintos. Tal vez haya ayudado algo que yo vengo de 15 años de actividad parlamentaria, donde con COFE, con Suinau, con José López, con Tato Salaverry, he tenido mucho trabajo común en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Hacienda. De pronto eso puede haber facilitado en algo. Ahora, sobre todo lo que hemos construido es una enorme voluntad de diálogo. Obviamente no hay cogestión, gobierna el directorio y el sindicato, desde luego, reivindica los intereses de los trabajadores, pero tenemos ámbitos bipartitos permanentes, de carácter general y después por áreas. Tenemos la bipartita de locomoción, tenemos la bipartita de espectáculos públicos y todo funciona. De todas maneras... José López le ha dicho que el récord de adopciones no tiene nada que ver con la LUC. Bueno, no, diferencias tenemos. Pues notorio que José y Suinau están atrás del voto por el sí, y bueno, nosotros aspiramos a que los artículos no se deroguen por todas las razones que estoy mencionando. En eso tenemos diferencias notorias, desde luego. Ahora, José no me va a negar que en el 2021 tuvimos 125 adopciones y que es la cifra estadísticamente más alta, guste o no guste. Y repito, no es por camisetear, me parece que si, volviendo un minuto al tema de las adopciones, si vinculamos eso a que además bajamos los tiempos de valoración de las familias y a que ahora tenemos un RUA, un registro único de adoptantes mucho más robusto del que teníamos hace 2 años, porque hoy tenemos 195 familias prontas para adoptar, y en el 2019, por ejemplo, teníamos 80. Bueno, capaz que ese dato me importa más que los 125 del año 2021, no sé si me entendés. Sí, las tenemos familias muchas familias más prontas para que en el 2022... Eso es mucho más importante. ¿Me explico? Explotación sexual, porque no es un capítulo que no quiero dejar pasar. No, claro, es un gran tema.
Lo hemos hablado muchas veces con ustedes, es un tema que preocupa, es una realidad que enfrentamos todos los días los uruguayos, no solo la enfrentamos desde el INAU, tenemos que generar conciencia colectiva, es un problema de todos y asumir la responsabilidad compartida. Seguramente no es un fenómeno estrictamente uruguayo, pero a nosotros nos pasa, como pasará y pasa seguramente en otras partes de la región y del mundo, y tenemos que hacer cosas. La primera es no mirar para el costado, no hacer de cuenta que lo que pasa no pasa, porque pasa. Y desde ese punto de vista, estar todos en una actitud vigilante, prontos y prestos para denunciar y hacer llegar a las autoridades el conocimiento de hechos o de datos que puedan ser relevantes para desbaratar una situación de explotación sexual. Es un fenómeno... ¿Qué pasa en los hogares de INAU donde cada 2 por 3 hay un caso? Cada 2 por 3 hay otro caso. Cuidado. ¿Por dónde se escapa eso ahí? En los hogares del INAU hay casos con relativa frecuencia, pero muchas veces hay casos que se institucionalizan en el INAU como consecuencia de cosas que pasan en el ámbito familiar. Si tú me decís cuál es el ámbito en el que se desarrollan fundamentalmente estos fenómenos, la familia, la casa, increíblemente. ¿Quiénes son fundamentalmente los victimarios? Bueno, los referentes afectivos, los padrastros, las madres muchas veces. Los padrastros con la connivencia y el silencio cómplice de la madre, aunque parezca increíble, pero lo vemos todos los días. Sí. Y bueno, y esa es una realidad que, repito, rompe los ojos y tenemos por lo tanto que combatirla. ¿Cómo la combatimos? Bueno, nosotros estamos haciendo cosas. La primera, tratando de hacer esto, de generar cultura, de generar conciencia, trabajando con UNICEF, haciendo campañas. Por supuesto, con eso solo no alcanza. Queremos mejorar los dispositivos. ¿Qué estamos haciendo para mejorar los dispositivos? Bueno, mañana el directorio va a aprobar finalmente el llamado para incorporar 3 inspectores de espectáculos públicos más. Claro. 13. No, 13. Bueno. Y capaz que no son suficientes. Hoy tenemos 22, 13 más, bueno, es un aumento de más del 50%, nos va a permitir tener inspectores en forma permanente en todos los departamentos. Y esto no, es decir, ayuda en una parte del problema, que es en el de los casos que se desarrollan en la noche y que pueden tener vínculo con alguna red, pequeño o grande, de explotación sexual, y a partir del dato que recoge ese inspector, bueno, esa es la punta de la madeja. Una línea para seguir. Que después llevamos a la justicia y trabajamos con los fiscales. Ahora, queremos, ya hay un compromiso para este año de abrir un nuevo proyecto de 24 horas para adolescentes. Todos sabemos que la explotación sexual fundamentalmente acontece con mujeres y mujeres adolescentes. Bueno, que podamos atenderlas, contenerlas a esas mujeres en el momento mismo en el que se detecta la situación de explotación, que es un momento muy complejo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y cuando se institucionalizan o ingresan al sistema en ese momento, de pronto antes no tenían vinculación con el INAU, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, mandarlas a un centro de 24 horas de adolescentes, con otras adolescentes que tienen otro perfil, que están por otra realidad, y eso es malo para todas ellas. Para todas. Entonces queremos un centro especializado, es una experiencia piloto, estamos trabajando un proyecto con el BID, y esperemos este año estarlo inaugurando. Y queremos mejorar el trabajo de los equipos itinerantes. Tenemos convenios con 2 organizaciones sociales que trabajan muy bien en todo el país, atendiendo a las víctimas, ayudando a la justicia y al INAU cuando estos hechos acontecen, pero vamos a reformular los convenios. Queremos que las prestaciones mejoren y que tengan estas organizaciones una respuesta más eficaz todavía de la que recibimos hoy en todo el país. Si te tomaste todo el agua porque se nos fue el tiempo. Bueno, pero me pueden pedir otro vasito y seguimos. Nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Hablaríamos un día entero contigo. Es que realmente INAU se presta para todo Se eso. presta, sin duda. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Encantado. Gracias por invitarme. Bueno, la respuesta a lo que es LUC, la respuesta a lo que es ya más adentro del estómago del INAU, y me quedaron innumerables cantidad de temas. Vuelvo cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092 000 970. Afirma tu futuro en la